bienvenidos por estar aquí hoy presentes. Como siempre dice Juan Pablo, ponerle garras, ponerle onda, aprender, capacitarnos, compartir, conocernos. Y bueno, qué mejor que de la mano de Juan Pablo, que muchos ya lo conocen, consultor inmobiliario, CEO de Red Inmobiliaria, docente universitario este año de la siglo XXI. Y bueno, vamos a estar viendo lo que es 3 libros que nos va a contar para poder aprender cómo viene el mundo en este 2026. Y este taller se llama Trilogía Inmobiliaria. Gracias por estar antes que nada. Ahí ven ustedes arriba de las mesas, a propósito estaban los libros que nos convoca. Y les cuento el motivo real de la idea de esta charla, porque yo estoy muy enojado con todos los inmobiliarios. Ese es el motivo real. Porque cuando uno empieza a charlar entre los colegas, siempre está esta cuestión de indagar cuál es la llave del éxito inmobiliario, que hay comparaciones con otras empresas, redes y demás. Chicos, si les molesta el sol, pueden bajar la persiana. Entonces, a partir de ahí se abren mil y unas cuestiones, indagaciones, qué están haciendo, que no sé yo, cuál es la clave del éxito, etcétera, etcétera. Entonces, la idea puntualmente de esta charla es ubicar la llave correcta para el éxito inmobiliario, aclarando que es todo muy simbólico, relativo, pero bueno, para que me entiendan y para que venda más, en definitiva. Bueno, entonces, este es uno de los libros que está por ahí al medio. No sé si alguien lo leyó, El agente de bienes raíces millonario, de Gary Keller. Gary Keller es el fundador de Kelly Williams, es una de las franquicias internacionales que está en Córdoba hace ya un año aproximadamente, tienen una oficina y tienen un modelo, a diferencia de las otras franquicias, que promocionan más la marca de la inmobiliaria que de ellos mismos, aunque obviamente tiene que estar explícito que pertenecen a esa red. Pero básicamente a nivel de compartir las ganancias, las comisiones, similar a todas las franquicias, ¿no? Después, el otro libro era de la inmobiliaria inteligente de Santiago Magni. Él también viene de RE/MAX. Inicialmente trabajó en otro ámbito más financiero, pero después se volcó al sector inmobiliario y trabajó con la oficina número 1 de RE/MAX en Buenos Aires, ¿ok? Entonces ahí aprendió mucho. Y bueno, como todos lo conocen al Beltrán Briones, que saltó a la fama relativamente hace poco, creo que un año y pico, no más de eso, que recientemente escribió su primer libro, al igual que el de Santiago Magni, bueno, este ya tiene un par de años. Entonces, cuando, más allá de que uno trabaja en este ámbito y le gusta en general capacitarse, cuando sale un libro de interés, obviamente lo compro, lo leo, y yo descubrí, en definitiva, en estos 3 libros, que básicamente sintetizaban el modus operandi de la inmobiliaria exitosa, entre comillas, ¿ok? Obviamente, este libro tiene ya muchos años, pero a su vez también es usado para los agentes de las otras franquicias. Recuerden que a nivel internacional tenemos RE/MAX, Kelly Williams, Centro 21 y Coldwell Banker. Al día de hoy están las 4 en Córdoba. Y todas usan de una u otra forma esta Biblia para, a su vez, capacitar a los agentes. Santiago Magni, al salir de ahí, por así decirlo, lo perfiló un poquito más o lo simplificó al contenido. Basta que vean que este es mucho más sintético que el rojo que anda por ahí. Y Beltrán Briones, para quienes no saben brevemente la historia, es hijo de un importante banquero, que a su vez desarrollista, pero él, la verdad que, a diferencia de lo que muchos dicen, que tenía mucha plata, por eso pudo hacer eso, no comparto, porque hay muchos que con plata no lograron lo que él está logrando. Básicamente aprovechó la capacidad que tenía, ¿ok? Y se potenció hasta el punto que duplicó el tamaño de la empresa en los últimos 3 o 5 años. Aparte tiene experiencia laboral en Estados Unidos, o sea, no es solamente un influencer, es mucho más. Él, como dice acá la marca, cómo promocionar y vender cualquier cosa, hace foco en el libro que anda por acá, creo, en esto mismo, ¿no? La parte de marketing y de ventas. Pero muy bueno porque, si bien es un libro cortito, fácil de leer, lo sintetizó mucho a las tendencias actuales del marketing, ¿bien? Entonces, bueno, para ir avanzando. Antes que nada,
digo yo, antes de meterse a full con el contenido de la cuestión, me parece importante romper un poquito los mitos de la actividad inmobiliaria, porque lo que sucedió en los últimos años, para mí, de los posteriores al 2010, más o menos a continuación, es que la cantidad de inmobiliarios aumentó muchísimo, tanto en Córdoba como en todos lados, ¿no? También de la mano de la franquicia, porque fíjense ustedes que la barrera de ingreso a este mercado bajó mucho y eso posibilitó a que, suena mal decirlo así, pero para que me entienda, cualquiera se mete a trabajar en este rubro, ¿bien? La barrera de ingreso, porque parte de los modelos de la franquicia, y esto no es una crítica, es algo objetivo, es apuntar a la cantidad. Mientras más gente tiene en la calle, más opción de venta, ¿no? Y aparte, para no entrar en fino, el modelo de negocio, luego de invertir muchísimo dinero, aclaro, no cualquiera pone una franquicia, luego de invertir muchísimo dinero, luego tenés gastos fijos muy básicos y el potencial de ganancia es muy alto, ¿no? Entonces yo creo que muchos se metieron en este rubro pensando en esto que está acá. Me parece importante parar la pelota, aclararlo para no crear falsa expectativa, ¿no? Especialmente a algunos chicos jóvenes estudiantes. Levanten la mano, ¿quién está estudiando la carrera? Ahí, 3 que se meten en la selva. Bienvenido. Bueno, para empezar, todos seguramente cuando ven de afuera la actividad inmobiliaria la simplifican a abrir puertas, mostrar casas y cobrar mucho dinero, ¿ok? Ojalá fuera así, pero todo esto nace, y acá voy a rescatar un poquito la virtud que tenía la vieja escuela, porque también si uno vuelve un poquito para atrás, esta sería la nueva escuela inmobiliaria, y está bien que así sea, que uno la está aprendiendo cómo se mueve ahora, pero yo veo que muchos, a la hora de venderse como marca, de una u otra forma, están atacando a la vieja escuela. Es decir, que antes se hacía esto, ahora no se hace esto, que no sé si ustedes han escuchado la frase que pasamos de un mercado transaccional a uno relacional. Lo han escuchado 1.000 millones de veces. Que yo pregunto, ¿los inmobiliarios desde antes no le importaba a la gente? Bueno, hay que marcar algo para que, entiendo yo, aprovechar el presente, conocer un poquito cómo se manejaban antes. La principal razón por la cual antes no se hacía tanto foco en lo relacional, como ahora se hace, era una sola, que había menos inmobiliarias. Para poner un ejemplo, no quiero mirar acá a la izquierda porque hay un veterano, pero en aquellas épocas, por ejemplo, ¿saben cuántos socios había en la Cámara Inmobiliaria de Córdoba? Más o menos en el 2005, ¿cuántos socios eran? Aproximadamente 30 o 40. Muy poquito. Ahora son más de 300. Es más, si te metes en el grupo de WhatsApp de la CASI, no sé cuánto hay. Ese era el principal motivo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como no había tanta necesidad de fidelizar a los clientes, porque los clientes ya del minuto cero estaban fidelizados con la inmobiliaria, porque eran pocas, entonces todos los clientes básicamente trabajaban con la inmobiliaria de barrio, entonces no había tanta necesidad de marketing, de técnicas de venta, de prospección, etc., porque todos iban salvando la distancia, así como iban a comprar a la panadería del barrio y a la carnicería de la zona, iban a la inmobiliaria de la zona, ¿okay? Estaban con ese perfil. Entonces, fue por eso que la escuela vieja, por así decirlo, no le dio tanta bola a lo relacional. Ahora, ¿qué pasó? En los siguientes 25 años, al día de hoy, pasamos de 40 socios, como les dije recién, a más de 300 creo que son. Entonces ahí se abre el juego para todos. Y pasó algo no menor, eso del lado de las inmobiliarias. Ahora, ¿qué pasó del lado de los clientes? En aquellas épocas venía la ola de los 90 con crédito hipotecario para todos. Salvo la crisis, obviamente, del 2001, había mucha más cantidad de clientes porque había mucha más oferta de crédito hipotecario. Era muy normal que en los fines de 80 y 90 la gente compraba con el crédito. Entonces, cuando post-2001, que recuerden ustedes que la crisis literal duró poco, como crisis, si uno ve la estadística, duró 3-4 meses, después todo empezó a dispararse por motivos varios, pero que no viene al caso, pero la clave también es que no solo había menos inmobiliarias, sino que había más demanda, por así decirlo. Entonces, al día de hoy, no solo somos mucho más, sino que la demanda bajó muchísimo. Eso es objetivo.
Y el principal motivo es lo mismo que había aumentado la demanda antes. Pasamos de mucho crédito hipotecario a nivel histórico a, puntualmente, principio de este siglo a la fecha, ya van 26 años, los únicos años a su vez con crédito hipotecario fueron, diciendo mucho, 5, de 26. ¿Ok? Más acá en Córdoba, en Buenos Aires fueron 2 o 3, allá por el 16, 17, últimamente un poquito más, pero no mucho más. Entonces, eso me parece clave entender, lo que estamos frente a un mercado donde somos más y hay menos clientes. ¿Ok? Entonces, eso explica el motivo por el cual no es un trabajo fácil. El dinero rápido, esto es otro factor que todos a veces se confunden y se entusiasma, porque desde lejos dicen, bueno, esta persona que trabaja en el sector inmobiliario vende una casa que sale $100.000, cobra el 3% de nada más punta, el 6% y ya se hace el dinero fácil. Ojalá fuera así, también son datos duros. Pasamos de en la época pre-pandemia, un aviso estaba publicado en promedio 3 meses en los portales. Ahora el promedio es 8 meses. O sea, uno puede entender que pasamos de vender en 3 meses a en 8 meses, ¿no? No es para que se depriman, ya viene la parte buena. La actividad, la actividad efectiva, esto es re importante, ¿no? Porque antes las inmobiliarias, como eran menos y había más clientes, tenían más el perfil de empresas. Entonces, tenían la capacidad de tener empleados. Yo, cuando empecé en este rubro de cadete en JB Sur, tenía un sueldo fijo, obviamente, después pasé al área de alquileres con un sueldo fijo, obviamente, después de venta y así. Era normal en esa época que te pagaban un fijo, y el porcentaje X en base a la venta que hacías. Era el 30% de lo que cobraba. Entonces, obviamente, te daba más seguridades, tenías el techo de crecimiento más bajo, pero tenías una base importante. Ahora, y esto también es dato duro, el 90% de la inmobiliaria son unipersonales o pymes. Ya las llamadas grandes ahora se le dicen tradicionales. Vaya que ustedes hagan memoria de aquellas tradicionales que en su momento tenían muchas sucursales. Era normal tener las inmobiliarias grandes sucursales y a su vez cada sucursal tenía vendedores, o sea, era una organización importante. Y eso permitía que a nivel interno el vendedor solo se dedique a vender. Yo en la época esa, mi única actividad era atender el teléfono, ir a mostrar los inmuebles, vender, cobrar, etc. Cero administración, cero cuestiones contables, legales, bueno, etcétera, etcétera. Cero. Ahora, y basta que lo digan ustedes, todos estamos haciendo de todo. Entonces, es un desafío simplificar lo más que se pueda desde la parte rutinaria para tener tiempo y realmente que nos quede energía para la parte importante que es la venta. Esto de la competencia versus competencia, simplemente porque antes, vuelvo a lo anterior, al haber menos, se compartía poco, porque la lógica era que aquel cliente que buscaba en zona norte, en algún momento iba a llamar a mi inmobiliaria. Eso doy fe que era así y pasaba así. Entonces, si yo trabajaba, por ejemplo, acá, en esta zona, en la inmobiliaria zona norte, en aquellos años, ¿no? Y me llamaba un colega y decía, tengo un cliente que está buscando ahí, lo normal era decir, bueno, no se comparte acá, chao, gracias. Porque seguro que el cliente iba a llamar acá. Entonces, naturalmente, uno se queda con las dos puntas. Entonces, eso, como ahora somos mucho más, y algo no menor, que antes era más claro que una inmobiliaria tenía un inmueble. Ahora, un inmueble lo tienen más de X inmobiliarias. O sea, en ese sentido también se explica la necesidad de compartir. ¿Por qué? Porque si vos tenés una propiedad que ofrecés en venta, que a su vez la está ofreciendo 2 o 3 colegas, apenas aparece el comprador, avanza, sea consumidor final o el colega, básicamente, ¿no? Entonces, obligatoriamente, pasamos de ver al colega como la competencia a el colega estratégico que nos ayuda a potenciar y a vender. Así como antes el par nuestro era el mismo vendedor dentro de una misma inmobiliaria, ahora pasamos a que el par nuestro es un colega más dentro de una red, un espacio común, etc. ¿Bien? Este es un tema que siempre yo lo marco, sentimiento de amor y odio encontrado desde la inmobiliaria con el cliente, colega, etc. Creo que algunos acá me lo han escuchado. Mercado Libre saca estadísticamente las profesiones peor vistas por la sociedad.
En primer lugar está, ¿quién es la profesión peor? ¿Cómo? Los abogados, bien. Segundo lugar, vendedor de auto. Y tercero, la inmobiliaria. Esos tres a veces pelean por quién es peor visto, pero están ahí siempre esos tres. Bueno, no se olviden de eso. Otro dato para que lo comparen. ¿Saben cuál es el porcentaje de avisos publicados por dueño vende en los portales? Menos de 1%. Entonces, ¿cómo puede ser que estamos mal vistos por la sociedad y el particular, cuando quiere vender o comprar, busca a las inmobiliarias? O sea, o no estamos tan vistos, o evidentemente el particular nos ve como un mal menor, por así decirlo. Sea como sea, siempre tenés la oportunidad de captar al cliente. Importante, que también lo digo más de una vez. Cuando uno habla de competencia, tenés que fijarte quién trabaja como vos. Y esa es tu competencia. Porque si vos trabajás mal o haces las cosas medias, tenés un montón de competencia. Ahora, si vos sos muy bueno, tenés muy poca. Eso también para que cada uno vea dónde está parado. Tema de los contactos. Yo me acuerdo que en la clase del asilo les preguntaba a los chicos cuáles eran sus debilidades a la hora de largarse a este mercado, y era muy común decir de que no tengo contactos. Y yo los desafié a que abran el WhatsApp y se fijen cuántos tienen. Mínimo 1000 contactos el que levantó la mano. Entonces, lo bueno del ámbito inmobiliario, que los contactos son literalmente a quien nosotros tenemos el dato o la comunicación, el entorno inmediato nuestro. O sea, dicho de otra manera, no hay excusa para decir que no tenés los contactos. ¿Ok? Y en relación al contexto influyente, político, económico, obviamente que influye, pero lo bueno que tiene la demanda inmobiliaria, que en proporción son más lo que compran por necesidad que por especulación. Por eso a veces es muy lindo cuando uno habla con personas externas, con la prensa, por ejemplo, que te preguntan si es momento para invertir en inmuebles. De cada 100 compras, 2 lo hacen con un fin de inversión. El 98% de las compras se hace porque la gente necesita mudarse. O sea, a nosotros nos gusta decir eso porque nos creemos más importantes, los inversores inmobiliarios. Eso están específicamente en el ámbito de compra en pozo. Quien compra en pozo, ahí realmente está el inversor. Pero quien compra una casa acá a la vuelta, no son inversores. ¿Ok? Obviamente que lo hay, pero el porcentaje es mucho menor. Conclusión, el contexto es relativo, que influye, porque, reitero, la gente compra cuando quiere, cuando le hace falta comprar. Y en todo momento hay gente que se muda, que se casa, que se divorcia, etc. Así que no caer en ese tema. Y acá dice, se sabe el qué, pero el cómo depende de cada uno. Esto me parece re importante porque, y voy a tirar abajo el título de esta charla, no hay una fórmula del éxito. Sí hay cosas concretas para hacer que te van a acercar al éxito inmobiliario. Ahora, el definir qué y el cómo hacerlo depende de cada uno. Eso me parece bueno porque, en definitiva, todos somos diferentes y tenemos pro y contra a favor, ¿no? Estas, dice acá, bases del negocio. Este orden de las preguntas es vital para que te vaya bien en lo que sea. Si alguien viene y te cuenta, che, voy a emprender algo, primero lo que tenés que preguntar es ¿por qué? ¿Qué te motiva eso? Hay libros que hablan de esto. Si pueden, después les comparto la presentación si quieren. Pero digo, es clave el por qué. A ver, la mejor forma de saber por dónde es el camino del éxito, entre comillas, es ver cómo les va a los que les está yendo bien. Y todos aman lo que hacen, en toda la actividad. Así que es clave que te guste hacer esto. Después que definís el por qué, viene el qué, respecto a, concretamente, qué hacer para ascender en este ámbito. Sugerencia, no le den bola al cómo, lo van a descubrir solo. Cuando ustedes salgan a la cancha y empiecen a jugar, el cómo va a aparecer. Porque hay gente que está 6 meses paralizado porque no encuentra el cómo. Vos empezá. Si vos haces cosas, suceden cosas, te lo aseguro. Así que en ese sentido. Y esta que viene de la materia del coaching, es el orden para entender cómo se logran las cosas, vuelvo en general. La mayoría se queda con lo último. Yo me meto en este rubro para ganar mucha plata.
Yo me meto en este rubro porque me quiero comprar el auto o cambiar de casa. Me meto en este rubro porque se cobra en dólares. Todo el tener, 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 tener. Obviamente que esto viene ya, insisto, de la psicología del coaching. El orden correcto es este. Para empezar, al revés. Si vos querés tener mucha plata, tenés que hacer cosas para lograr ese objetivo. Para hacer foco en eso, tenés que hacer cosas, parece sentido común, pero nadie lo hace. Vos querés tener mucha plata, fíjate en lo que hay que hacer. Y lo más importante, esto de ser. O sea, ser un buen profesional es primero. Y acá quédense con cuestión de valores, de principio, no tanto de si tengo que publicar un aviso destacado o si tengo que hacer un dron o con fotos con el celular. Eso viene después. Es el tema de los valores. ¿Y en qué sentido? Básicamente, hacer lo mejor que puedas según tu posibilidad. Después, si el de al lado tiene 3 drones, felicítalo. O pedí que te preste uno, pero no confundirse en ese sentido. Y lo bueno de esto para mí es que se simplifica en el motivo real de toda actividad humana, que es intentar ayudar al prójimo. Si vos frente a un negocio inmobiliario, el foco tuyo es el cliente, te va a ir bien. Si el foco tuyo es cobrar más o cobrar menos, te va a ir mal. Y acá me meto un poquito en compartir los honorarios. Y el tema, bueno, como digo recién, ese orden es el exacto. Hay una anécdota rápido, se los cuento, que en la universidad, para aflojar un poquito el ambiente, se le acerca un chico, puede ser al revés, pero en este caso fue un chico, que le pregunta al profesor cómo hacer para que la chica que le guste le dé bola. Entonces el profe le dice, te la hago, esto es muy fácil, escribí en el cuaderno este, o en la hoja esta, cómo tiene que ser el chico para que esa chica le dé bola a ese chico. Y le escribe así. Después el profe va y dice, bueno, ahora vos tenés que ser así. La fórmula está inventada. No digo que sea fácil, pero es por ahí. Y esto de la escalera, yo lo puse como ayuda memoria, porque uno ve como ahora, y vuelvo al principio, la barrera de ingreso a este mercado es baja, y hay muchos matriculados, y cada vez dan más matrículas. No sé si está bien o mal, pero es así. Entonces, para mí el principal error del recién matriculado es querer tener su propia inmobiliaria el día 1. No les aconsejo. ¿Por qué? Porque hay una escalera de crecimiento. Primero tenés que tener la prioridad de aprender de este negocio y después preocupate por ser tu inmobiliaria. Ahora uno ve en el sector que tenés Juan Pérez Inmobiliaria, Daniela Inmobiliaria, Lucas Inmobiliaria. Somos todos unipersonales o pymes focalizados en el nombre propio. Sugerencia, entiendan que todo tiene un crecimiento porque vos, si priorizás el aprendizaje, solo va a llegar a ese objetivo final de tener tu inmobiliaria. Pero no se apuren, a pesar que tengan matrícula, que está bien que la tengan obviamente, por eso uno encara el proceso de crecimiento como una escalera. No lo quiero explayar ahora, pero está esa lógica que habla del desarrollo profesional, que uno al principio tiene que ser un vagabundo, de ir y probar, acá, esta inmobiliaria, allá, esta zona, trabajo con él porque me gusta, mejor trabajo con ella porque me gusta mejor, es un ida y vuelta, y en esa acción del vagabundo aprendes un montón, principalmente conoces mucha gente, pero como dice la palabra, no tenés mucha plata. Después está esa idea de, bueno, ya cuando tenés una experiencia X, pasás a la fase del guerrero, que es cuando vos ya querés ser tu propia marca, te asociás con alguien o te legás con tu propia inmobiliaria y trabajás 16 horas al día, ¿ok? Casualmente porque hace falta en la etapa esa. Después viene la época del mago, que es básicamente cuando, gracias al proceso de crecimiento que hiciste, literalmente las cosas se te van dando. Pero para eso, insisto, hay que respetar el crecimiento y lo bueno que hay en este ámbito, insisto, que a pesar que somos muchos, el espíritu colaborativo está en todos lados. No dejen pasar la oportunidad de mandar un mensajito a un tipo grosso en este ambiente, te aseguro que te va a invitar a tomar un café. La mayoría de la gente que más sabe en este rubro es a quien menos recurre la gente para pedirle consejos o ayuda. Y ellos les aseguro que lo más que quieren hacer es ayudar a los pares. Por ejemplo, rapidito, ayer invité a un profe, bueno, el miércoles a uno y hoy a otra empresa para que dé una mini charla a unos alumnos del siglo XXI del curso que yo tengo y me contaban
los que fueron a exponer que nunca habían hecho eso, que no encuentran el espacio para contarle a los alumnos su experiencia. Y lo que más desean es eso. Como ya lo hicieron, en la etapa esa quieren devolver, por así decirlo. Bueno, más allá de la estrategia de cada uno, sugerencia, cuando van a arrancar esto del conocimiento propio, y ahí ya me meto en el contenido de los libros, especialmente el rojo y el lila habla mucho de eso, así como habla de que te guste lo que vos haces, obviamente tenés que verte como una máquina que produce. Y a partir de ahí tenés que analizar pros y contras, tanto de la persona tuya como del mercado de influencia. Y este gráfico, que lo vimos 1.000.000 de veces, no lo usa nadie. Y es re importante cuando arrancan este rubro. ¿Ok? Recuerden que las fortalezas y debilidades habla del análisis interno, de la persona o de la inmobiliaria, y las oportunidades y amenazas del externo, que sería del mercado. No salgan a laburar sin haber hecho eso para ustedes. No hace falta que se lo muestre a nadie, pero hagan eso. Porque todos tenemos cosas muy buenas, independientemente de la formación, de la edad, de dónde trabajar, de la zona, etc. Entonces, es inteligente primero conocerla y después explotarla. Tema de las debilidades, lo mismo. Si vos desconocés cuestiones de compra en pozo, no te metas a vender departamentos en ese perfil. Y así con otros ejemplos. Y esto habla no solo del mercado en general, sino del nicho en particular. Si vos vivís en una zona determinada, sugerencia, empezar a laburar en esa zona. Eso es muy importante porque no solo habla del mercado general, del contexto, etcétera, sino, insisto, de la zona donde ustedes están operando en particular. Y algo que varias veces lo habrán escuchado a Sergio Vilela, que él insiste mucho en la especialización, que él no ve que el inmobiliario actual se esté especializando. Y yo he hablado en charlas privadas con él y yo le respondo, bueno, la gente frente a la necesidad de venta ofrece lo que puede y lo que tiene. Y dice, bueno, busquen un intermedio. Mientras ofrecen lo que pueden, lo que tienen, mientras tanto vean si se especializan en algo. Y a la larga van a ser de los pocos que se especializan en eso. Por ejemplo, ahora hay muy pocos inmobiliarios que se especializan en venta de departamento en pozo. Muy pocos. Hay muy pocos que se especializan en subastas. Ni hablar tokenización inmobiliaria, que si bien en Córdoba todavía no está consolidado ese mercado, les cuento, ya es legal. ¿Recuerdan la ley base que se dictó en el 25? Bueno, ahí dentro de ese paquete de leyes ya es legal ese tipo de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Clave, antes de arrancar, saber a dónde está cada uno. Planificación comercial, acá se relaciona ya una vez definido lo anterior, para ir arrancando, que también ahí lo habla mucho ese libro, el tema de que las metas que uno pongan sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes, temporales. Específicas siempre en una línea de tiempo, ¿no? No se desesperen por decir, de acá a un año voy a hacer 20.000 cosas. El que poco aprieta, gana más plata. Esa frase la inventé recién, pero está buena. Después, que sea medible, eso se relaciona a que permanentemente tienen que estar recalculando. Ustedes están avanzando con una planificación, en promedio cada 2 o 3 meses, paren la pelota, ven cómo le está yendo y ahí recalculan. Recuerden lo que comenté antes, el qué hacer se sabe, ahora el cómo depende de cada uno. Hay algunos que les sirve tal o cual publicidad, otros que les sirve hacer tal o cual video, otros que les sirve trabajar en una determinada zona, eso depende de cada uno, pero está bueno que lo planteen. Alcanzables, mientras más elevado sea, pero que sea alcanzable literalmente. Por ejemplo, una meta alcanzable. En un año, ¿cuántos inmuebles pueden vender? Que sea una meta alcanzable. ¿Qué número de ventas se pondrían ustedes propia o compartida? Pero que ustedes participen. 5 al año. 10 al año. Bueno, 20 ya que estamos. Bueno, en fin, que sea alcanzable. Relevante, obviamente, que sea simbólicamente no solo que le redistribuyan en lo económico, sino que los desafíe a ustedes. Y temporales, hablo un poquito de cada tanto evaluarla y recalcular si hace falta, ¿no? Esto, la fórmula mágica que lo dicen los 3 libros, aportar valor sin esperar nada a cambio. A ver, es muy loco cómo
el marketing evolucionó hace poquito con esta lógica de el objetivo era vender, ahora hace, yo te diría, 2 años o menos, cambió la lógica de aportar valor. Eso parece muy loco, pero ya está demostrado que da resultado. ¿Bien? Entonces, para poner un claro ejemplo, si uno se mete en el perfil de Instagram de alguien que está aquí presente y tiene un clasificado inmobiliario, vas al muere a nivel de marketing. No te va a seguir nadie. Es un perfil aburrido. ¿Ok? Ahora, si te metes en un perfil de alguien que sube videos de aportar valor, qué tener en cuenta a la hora de vender una casa, diferencia entre boleto y escritura, tips a tener en cuenta a la hora de comprar en Nueva Córdoba, qué zona está desarrollándose más, o sea, etcétera, es un perfil que da para seguirlo. Y ahí está la gran diferencia. ¿Y por qué pasa eso? Acá en Argentina, no sé si ustedes sabían, en promedio el particular compra-vende en toda su vida, en promedio 2 o 3 veces, como mucho, en su vida un inmueble. ¿Ok? Por ejemplo, en Estados Unidos eso supera las 10 veces. Entonces, si una persona acá en Argentina compra o vende un inmueble 2 o 3 veces en su vida, en proporción va a estar más interesada en conocer información de mercado, aunque sea por curiosidad, o estar viendo qué está en venta día a día, semana a semana. Entonces, el principal motivo, y lo remarcan, insisto, todos los libros, es que vos no tenés que estar en la cabeza del cliente cuando va a comprar un inmueble. Vos tenés que estar en la cabeza del cliente antes. Porque al momento que la persona, conversando en familia, un domingo al mediodía, la esposa, el hombre, los hijos, deciden, che, estaría bueno vender esta casa e irnos a un barrio más tranquilo, por ejemplo, si vos no estuviste en la mente de esa gente antes, perdiste. Y no solo entiendan que el foco no es la gente que necesita, sino el entorno. Porque también yo lo comento mucho, y eso para mí es una motivación para los que recién empiezan o están hace poco, y se lo hago en forma de pregunta. ¿El cliente busca la mejor inmobiliaria o la de confianza? Ustedes cuando tienen que buscar un plomero, ¿cómo escriben el mensaje? ¿Alguien conoce al mejor plomero de Córdoba? ¿O escriben, ¿alguien conoce un plomero de confianza? Bueno, eso es muy bueno porque motiva que cada uno trabaje y sabe que no hace falta ser mejor que Sergio Vilela o que Merguerian o que Beltrán o Lima, porque el cliente no te compara con eso. Para empezar, en el micromundo inmobiliario los conocemos, pero la gente ni los conoce. Algunos más, otros menos, pero no es que así como uno lo tiene acá en la mente tatuada, el cliente lo tiene igual. Entonces, foco en estar en la cabeza del cliente antes que toma la decisión esa, ¿no? Por eso se relaciona con esta frase, ganar clientes, seguidores, colegas, no dinero. Esto para mí depende cómo uno lo vea, ¿no? Pero, y se relaciona con lo de antes. Y acá el objetivo también es ser claro y sincero entre nosotros. Quien se mete en este rubro tiene que prever 2 cosas: tener espalda de un par de meses hasta que la rueda empiece a girar, o tener otro laburo. Es así. O dedicarse a la administración y mientras tanto espero que venda. Pero si uno entra en la desesperación de venta, va a hacer las cosas mal y por lo tanto vas a durar poco en este ámbito. ¿Ok? Pero sí también es cierto que cuando la rueda empieza a girar, obviamente ahí empieza la parte linda y lo empezás, no diría disfrutar, porque tenés que disfrutar todo el proceso, pero prevean también eso, ¿no? Esto para bajar un poquito la espuma de que suman cena, trabajen de esto que se gana plata fácil. Prevean también ese tiempo, ¿no? Ahora ya yendo al hueso de la cuestión, los libros, especialmente el de Magni y Keller, habla mucho de la sistematización a la hora de captación de clientes, ¿no? Y hace mucho foco en la captación de propietarios porque históricamente o culturalmente siempre se entendió que el negocio estaba para la inmobiliaria que tenía de cliente a el propietario. Obviamente que tiene su sentido, hoy tiene también ese sentido, pero para mí habría que analizar un poquito esa cuestión, porque yo les pregunto,
hoy hay más oferta inmobiliaria o demanda? Oferta, ok. Entonces, quien fideliza el comprador tiene las de ganar. No digo que sea fácil, pero también ahí tienen otra opción de especialización. ¿Cuántas inmobiliarias conocen ustedes que se especializan en representar al comprador? Y ahí mato también otro mito. ¿Por qué ustedes no se dedican a representar al comprador? ¿Por qué no gastan tiempo o invierten tiempo en eso? La típica es porque es infiel, porque así como me dice a mí que está buscando, se lo dice a todos ustedes. Entonces, ¿para qué voy a estar buscando un cliente que está? ¿Ok? Bueno, no lo digo en forma estadística, pero yo soy convencido que como todos piensan lo mismo, nadie le da bola. Entonces, con que uno le dé bola, para mí tiene grandes posibilidades de ganar, ¿ok? A la hora de representar al comprador. Y no es un invento. En el ámbito corporativo, yo cuando laburaba allá en Buenos Aires, las empresas grandes, por ejemplo Colliers International, que a su vez los clientes son empresas que se focalizan básicamente en inmuebles comerciales, ahí estaba la figura de representar al comprador o al inquilino. Obviamente se formalizaba con un contrato, etcétera, pero no es algo que no exista, eso hoy, o sea, eso existe en otros países también está esa figura, y lo mismo. Recuerden ese embudo de competidores. Si ustedes trabajan como hacen la mayoría, tienen más competencia. Si ustedes se meten donde no hay nadie, no digo que sea fácil, pero van a tener seguramente menos competencia. Acá yo les puse, y a continuación lo repetí, los números que manejan estos manuales, dando a entender que hay estudios que dicen que uno puede tener contactos con solamente 155 personas de forma periódica. Obviamente, un promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque solo a nivel diario lo podés hacer con 5 personas, el contacto habitual, a nivel semanal con 50 y a nivel mensual con 100. Por eso se llega a los 155. Le aclaro algo importante. Todos estos manuales son de Estados Unidos. Entonces hay que tener en cuenta que la idiosincrasia se maneja desde allá. Yo lo que sugiero que más allá de los números, cada uno se ponga el propio número que quiere para su desafío. Sugerencia, esto es estadísticos. Mientras más hagas, más posibilidad que tengas resultado. Si vos pones un chimpancé a vender transatlánticos y le das las guías telefónicas de todo el mundo, uno va a vender. Va a aparecer un loco que, mira, te meten un chimpancé, mira qué bueno. Un transatlántico, sí, mira, dale, te lo compro. O sea, más allá de los números, el manual de estos libros hablan de lo estadístico. Por eso, sugerencia, no se enfoquen tanto, para empezar lo pueden hacer, pero después cada uno encuentre su lógica, ¿no? Esto del método radar tiene la lógica que lo habla Santiago Magni en relación a hacer acciones como un radar para detectar dónde están los potenciales clientes, ¿ok? Entonces, las referencias o rápido, recuerden la diferencia entre prospecto y cliente. El prospecto es aquella persona que contacto que puede ser en un futuro un cliente, ¿ok? Siempre la imagen fácil es si uno va a pescar y pones 20 cañas en el lago, ahí estás prospectando, estás esperando que alguien pique. Cuando pica alguien y sacás el pescado, ese pasó a ser un cliente, ¿ok? Entonces, a la hora de ver los prospectos activos o los posibles, básicamente es quien está en su entorno más inmediato. Imaginen ustedes la figura de la espiral. Arranquen por ahí y no se compliquen la vida de querer captar el propietario que está en zona sur y ustedes están acá, a ver cuánto les pueden dar de material para trabajar. Empiecen por, reitero, los contactos del WhatsApp y no solo, por eso la figura correcta no es el espiral, sino que en cada punto se abre otra espiral y queda como un rollo grande, pero la lógica es que cuando se contactan con un conocido y le dicen que están trabajando en esto, sean explícitos en pedirle que ese conocido, a su vez, lo tenga en cuenta por si conoce a alguien de su entorno. Obviamente,
algo que muy pocos hacen y hay que hacerlo. No den por hecho que lo van a referir. Háganlo, que sean explícitos en eso, y si dejan algo físico mejor, tarjeta personal o lo que pueda, para que quede la imagen de ustedes en esa gente, ¿no? En construcción, siguiendo con la lógica de la espiral, puede ser lo que están en una segunda línea o tercera línea, que ustedes, por así decirlo, tienen que elaborar algo para llegar a los contactos esos. Por ejemplo, en mi caso, los ex compañeros del colegio, que no los veo hace 5 años, bueno, si yo quiero ofrecerle mi servicio inmobiliario a ellos, queda mal que de una vaya y le diga, che, si querés vender tu casa, avísame, tengo que, hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo, y ahí de a poquito vas construyendo la relación para llegar a que sea un cliente, ¿no? Lo distante se relaciona con lo anterior, vamos a avanzar, estos están en revisión, como dice la palabra, es un lindo trabajo, lleva tiempo, pero está bueno hacerlo, volcar todos los contactos que ustedes tienen en un Excel o en un listado que quieren ustedes. Entonces llega un punto que se van a detener, doy fe de eso, en ciertos contactos que te va a dar hasta una melancolía. Mirá, tan bien que nos llevamos hace 10 años que no lo veo. Hay que pensar también en esa gente y llegar a ellos. Estos son los que tuviste mala experiencia, puede ser los exnovios, pareja, borrarlo del Excel, obviamente. Y los congelados, esto yo lo puse así porque yo, que participamos varios de acá en la red, noto que nadie lo hace. Hay gente que trabaja en el rubro inmobiliario, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos clientes y no tiene tiempo. Entonces, tiene como en agenda llamar a 35 clientes y no tiene tiempo. Entonces yo pregunto, el que recién empieza, ¿por qué no vas, toma un café con ese colega y le decís, ¿querés que te descongele esos clientes? Hablo de parte tuya y si sale algo, acuerdo mediante entre colegas, compartirán esa venta. Pero nadie hace esto y está muy bueno, reitero, que se junte el que tiene poco tiempo y muchos clientes con el que tiene pocos clientes y mucho tiempo, exactamente. Estas estrategias acá, quiero ir de entre todos para arriba, ya cuando empezás la prospección, para simplificar, vos tenés técnicas de largo plazo, para simplificarlo, y de corto plazo. Obviamente, quienes recién empiezan en este rubro, empiecen con el corto plazo. Como dije recién, el efecto espiral de los contactos propios. Como dije recién, vean no solo a los clientes el particular, sino, como dije recién, a los colegas. Empiecen a juntarse con colegas si hace falta algo. También es muy gracioso en los encuentros que hacemos dentro de la red, que me pasó, ahora que me acuerdo de un caso en particular. Una colega se queja porque tenía muchas administraciones. Y el día anterior, otra colega me había comentado que estaba buscando reforzar el ingreso fijo. Las uní y ahora esta chica le está ayudando con las administraciones, obviamente le paga un diferencial. Aprendan a pedir ayuda, básicamente, en definitiva, y no tengan miedo de eso. Entonces, bueno, el tema de las técnicas de prospección. Corto plazo, más allá del contacto personalizado que uno puede hacer, lo más importante es que sea continuo. Y ahí vos tenés técnicas que dicen también ahí en los libros, yo no lo puse porque eran varias, pero la lógica y el objetivo es dividir un poquito los contactos que vos tenés y en base al potencial de negocio, haces técnicas para que la comunicación sea más cercana. ¿Ok? Voy a los extremos. Si vos tenés un tío que vive en un country y juega al golf todos los sábados y está en un ambiente donde hay gente que posiblemente o en general tiene mucho dinero, invítalo, toma un café, presentate, charlas con él, etc. Ahora, si vos conseguiste los mails de los ex compañeros de básquet cuando vos tenías 10 años, bueno, metelo en la bolsa y le envías un email marketing cada tanto para que sepan de qué estás en este rubro. Lo importante, y acá lo repaso rápido, respecto a las acciones de comunicación periódicas, dependiendo la importancia del prospecto, ¿no? Vos tenés, para empezar, podés hacer 40 acciones semanales con el objetivo que te recuerden, puede ser enviarle un emailing o armar una lista de difusión y lo incluís a todo lo que están en un nivel más lejano. 5 ítems de valor personalizado, similar al anterior, aquellos contactos que vos crees que te puede dar una retribución en el corto o mediano plazo,
le envías mensajes personalizados de valor. No te vendas, de valor, ¿ok? Al último, vendete, pero primero de valor. Por ejemplo, si dentro de los contactos potenciales que te pueden dar en un futuro cercano un cliente y vive acá en la zona, vos le puedes enviar, por ejemplo, la nota que salió hace poco, que van a hacer un centro de salud acá en el ex Orfeo, va a estar espectacular, con IA, etcétera, y va a revalorizar un montón esta zona, por ejemplo. Es información de valor para el vecino de acá, ¿ok? Y vos se la enviás porque laburás en lo inmobiliario y sabés que si semejante monstruo se instala acá cerquita, va a ser mucho más valioso los inmuebles de la zona, por ejemplo. Y así con otros tantos, ¿no? Esto ya lo dije y esto, un ítem de valor masivo se relaciona con lo anterior. Yo vuelvo, estos son números yanquis, algunos lo bajaron a tierra de Argentina, pero sugerencia, lo más importante es que dividan los contactos que tienen en base a un criterio de importancia. Importancia me refiero potencial negocio inmobiliario, ¿no? No porque a ustedes les cae bien o mal. Y en base a eso lo dividen entre grupos más masivos, reitero, una vez cada 45 días le envían información de valor y me voy al otro extremo, invitarlo a tomar un café a la persona. Eso, reitero, es clave hacerlo y lo más importante, que tenga continuidad, porque no hay resultado si no tenés continuidad en el tiempo, ¿no? Bueno, esto es el embudo para la captación de propietarios que sugieren estos libros con esta cantidad y relación de acciones y por lo tanto embudo mediante de los resultados que van obteniendo. Acá lo que dicen básicamente, según las mediciones que tienen ellos, que vos tenés que hacer 180 contactos, que de esos te van a salir, si haces las cosas bien, 9 pedidos de tasación, que de esos 3 te van a decir sí, vení a mi casa y tasala, y de ahí va a salir una captación. O sea, yendo a las puntas, 180 contactos para lograr una captación. ¿Le parece mucho o poco? Obviamente uno entiende, hay que ver qué criterio para calificar esos 180 contactos, pero bueno, como acá el motivo de la charla era mostrar lo que dicen estos libros, básicamente hablan de estos números. Y acá lo importante para mí es, más allá de los números en sí, que puede ser más o menos, la clave es la calidad de contactos en el primer escalón del embudo. Mientras más filtrado sea, obviamente mucho mejor, pero yo creo que lo más importante es el proceso de tener en claro que son etapas, no desesperarse por la captación, son etapas. Por ejemplo, una muy buena forma de captar un inmueble, a pesar que lo tenga hace mucho en venta o tenga el cartel de dueño vende, que tampoco no lo hace nadie, es contactar con el dueño vende y le ofreces una tasación sin costo para ver si el precio que le está pidiendo el inmueble es acorde, según vos, a el mercado de la zona. O sea, si ustedes hablan a un dueño vende, no sé si acá son de hablar a dueños vende, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir avanzando, casualmente cómo calificar la cantidad inicial de contactos y mientras uno va avanzando, con más razón hacerlo para que sea más efectivo. Esto se deletrea NURC, para si lo quieren recordar, y habla que a la hora de toparse con un cliente hay que en forma inmediata o a la brevedad medir la necesidad real del cliente, la urgencia, el realismo y la capacidad, para ver si justifica contactarlo, hacer el trabajo, la tasación, llevarlo, etcétera, etcétera. Esto no es menor porque te permite la clave de todo esto, que más vale tener pocas propiedades realmente vendibles y no tener stock por stock. Eso no es menor porque hasta hace poco se entendía el negocio inmobiliario como solamente captar inmuebles. Entonces las inmobiliarias se separan por captar y tenían varios inmuebles en venta, pero claro, estaban a un precio incorrecto, no hablaban al dueño hace 25 años, entonces cuando había un comprador, recién hablaban al dueño y ya se había vendido hace 3 meses,
era mucho de pensar que con el stock bastaba para la venta. Evidentemente, como vimos al principio, hubo un momento que la demanda hacía esconder esos errores, pero después cuando ya se fue ajustando la efectividad, ahí se empezó a notar más. Y ahí nace, que antes no existía, la exclusividad. Yo cuando empecé en esto ni se hablaba de la exclusividad. O a lo sumo era más una cuestión de hecho. Ahora, obviamente, eso se modificó para bien, ¿no? Bueno, el tema de estos 3 puntos, como entiendo que cada uno refleja o se entiende bien qué es cada uno, pero acá la única observación que yo hago para complementar esto es nunca eliminen contactos por esto, sino que ordénenlo en base a la prioridad que tenga el cliente para cumplir estos requisitos. Entonces, si uno va a ver a una persona que vos te enteraste que va a vender y te dice que es un deseo, pero lo haría cuando los hijos se vayan de casa y los hijos tienen 15 años, bueno, no creo que sea próximamente. Ahora, si vos estás ahí hablando con la persona y aparece el hijo, tiene 38, bueno, existe alta posibilidad que se vaya próximamente. Y acá lo clave es el seguimiento, que tampoco muy poco lo hacen, de ir agendando en base a la devolución de la comunicación con el cliente, según el punto que te interesa a vos, volver a contactarlo. Sea de, por ejemplo, uno llama a una tía que te enteraste, que no la ve hace mucho, que tiene su casa en venta. Y justo te dice la tía que tiene firmada una exclusividad con una inmobiliaria. Bueno, está bien, y le preguntás así, de una, ¿hasta cuándo? Se me vence acá 2 meses. Bueno, agendate y le hablás faltando un poquito antes de los 2 meses. Y así con tantas otras cosas. No, por eso yo lo que agregaría a lo que dicen esos libros, que esto no es tanto para descartar contactos, sino para ordenarlo en forma de prioridad en el tiempo, en definitiva, ¿no? Bueno, el tema de la tasación daría para otra charla, pero acá un nuevo factor que nació hace poco, porque antes ni se mencionaba, era la diferencia entre el precio de publicación con el de cierre. Esta lógica del precio de cierre fue hace relativamente poco, puntualmente en la pandemia, porque la brecha llegó, en Buenos Aires por lo menos está la estadística, hasta el 40 y pico % de lo que se publicaba con lo que se vendía. Entonces era una locura y era muy complicado tasar inmuebles en esa época, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a la hora de la CM, está bueno, si ustedes tienen, bueno, acá en la red lo estamos alimentando, la referencia de precio de cierre es una muy buena opción. Y si bien está la biblioteca que te dice todo es relativo, porque hay que ver si esa persona no bajó el precio por necesidad, bueno, obviamente todo es relativo, pero está bueno tener no solo el precio de publicación, sino el de cierre, y algo que no pasaba antes, que ahora sí sucede, que en todos los avisos figura hace cuánto está publicado. Eso no es menor, porque una cosa que esté publicada hace 3 años, otra cosa que esté hace 2 meses. Eso para que lo tengan de referencia. Todos, de una u otra forma, usamos el ACM, análisis comparativo de mercado, porque es lógico esta idea que uno se sube en el hombro de otros que ya lo trabajaron. Uno tiene fe que si hay 5 o 6 casas en la zona en venta, bueno, ya hicieron ellos el trabajito comparable, vos aprovechás y lo medís en base a eso y lo publicás. Pero siempre tengan en cuenta que en el ámbito residencial inmobiliario, sintéticamente tenés el ámbito residencial, el comercial, que acá en el comercial tenés oficina, locales, galpón, etc. Después tenés lo que sería en obra, que son la venta en pozo. Pero en el ámbito residencial es todo muy subjetivo y depende mucho de la necesidad del cliente, algo que no pasa en el ámbito comercial. Si una empresa te muestra un inmueble para vender, nosotros estuvimos con varios inmuebles de un banco, la gente quería acomodar su contabilidad, no le importaba bajar 30% el inmueble. Para empezar, no era de la persona que firmaba, y lo que más le preocupaba a esta persona es quedar bien como contador en la matrix del banco, imagínense. En cambio, un dueño vende que entra ahí y es muy importante, la parte afectiva. Entonces ahí es muy importante también que nosotros no solo nos capacitemos en el ámbito de la ciencia dura, sino en la llamada inteligencia emocional. Eso es re importante. Así que bueno, tema ACM, tengan en cuenta la particularidad del cliente, lo que vimos antes, la necesidad, etcétera, el comparable publicado
y el valor de cierre idealmente. Sí. Mira, yo lo hablé con colegas hace poquito. En la experiencia personal, una prox 7%. Pero se nota mucho en casas, por ejemplo en la zona esta, que llega al 10 o más. Es porque hay mucha demanda que se está yendo a los alrededores, entonces está quedando poca demanda para casas en el Cerro de las Rosas, en Urca, acá cerca, es como que por ahí. Pero yo puntualmente en casa he notado mucha diferencia. Te hablo de una que vale 80 si se cierra en 65, así. Por eso es muy importante la tasación inicial. Porque si vos le dijiste al cliente que la casa vale 100 y a los 3 meses decís, no, hay que bajar a 70, quedás re mal. Bueno, es también interesante saber que todo esto empezó mucho en la pandemia, porque previo a la pandemia no se hablaba tanto de diferencia de precio de publicación de cierre, porque en general el mercado venía muy al alza. Recuerden ustedes que acá en Córdoba, la historia reciente, hubo una muy buena actividad de venta, quien acá se acuerda me puede decir si es así o no, post-crisis 2001, acá en Córdoba fue impresionante cómo despegó el sector inmobiliario. Los que estaban a full en esa época, yo lo estaba, pero en el área más administrativa, pero sí me acuerdo que los vendedores parecían vendedores de bolsa, hasta vendían departamentos sin que el cliente lo vea. La gente sacaba el dinero del banco y decía, tengo $80.000, te compro el cuarto A de Ituzaingó el 500, no importa, te lo reservo. Entonces, ahí fue el muy impresionante del sector, que cayó un poquito en el 2011. ¿Recuerdan qué pasó en el 2011? No, perdón, 2008, acá en Córdoba. La crisis la crisis mundial, pero lo que afectó acá fue la crisis del campo, que por un tema, bueno, la comparación muy rápidamente, la crisis de la subprime, que fue más o menos ahí 2006 en adelante, no afectó al sector inmobiliario porque acá el propietario no estaba hipotecado. No, entonces, en ese sentido, el sistema financiero no se vio muy afectado. Lo que sí afectó en esa época fue la crisis del campo, no sé si ustedes se acuerdan, más por temas políticos que económicos. Ahí se cayó mucho la actividad. Y después, bueno, reflotó después, 2015, y en Buenos Aires especialmente, el boom de ventas fue con los primeros créditos UBA, 2016, 2018, fue impresionante cantidad de ventas. Y después, bueno, después de esas subas de los mercados, que si ustedes lo ven en la línea larga, fue del año 2001 al 2018, casi 2020, fue continuo, tanto la actividad de ventas como los precios. Después, en el 2020, vino la pandemia, bomba atómica, y ahí los precios cayeron y se derrumbaron. No solo el precio, sino el valor del dólar, etc. Pero yo les comento esto porque cuando uno tiene que tasar un inmueble, para mí, a la hora de hablar de la necesidad del propietario, es muy importante saber qué va a hacer con ese dinero. Es muy importante, porque el peor error es analizar comercialmente el mercado inmobiliario en base al dólar billete. Porque el dólar billete fluctúa mucho el valor real acá en Argentina. Recuerdan, por un lado, el valor real es el actualizado por inflación, lo que vale el dólar realmente a nivel histórico, y el valor nominal es el simple número. El ejemplo típico es cuando asume Milei, el dólar blue estaba a valor nominal similar ahora. Estaba cuando asumió, estaba en 1.200, 1.300 y ahora está en 1.400. Uno dice, se mantuvo igual, pero como en el medio hubo inflación, obviamente, si vos agarrás el dólar de cuando asumió Milei y lo actualizás por inflación, hoy tendría que ser de 4.600. Entonces, ese es el valor real del dólar, o tendría que ser, mejor dicho. ¿Por qué lo digo? Porque si uno habla con un dueño y el dueño tiene en la cabeza un valor en dólares en un año anterior, hay que ver en qué momento del mercado estábamos para ver si el valor real del dólar se asemeja al actual. Entonces, ¿qué hacen los inversores inmobiliarios? No piensan en dólares, piensan en metros cuadrados. Entonces, la lógica de ellos es, si yo en el 2020 con este dinero me compré 100 metros cuadrados, el negocio va a ser que de acá a 5 años, en vez de 100 metros cuadrados, me compro 130 metros cuadrados.
es el negocio inmobiliario, en forma independiente y secundaria, literal, del valor del dólar. Lo que pasa es que el propietario en particular no entiende eso. Entonces, volviendo, clave, preguntarle qué va a hacer con la plata. Y en relación a lo anterior, si la persona se quiere mudar a otro barrio, darle a entender que así como él baja el precio, si hacemos un buen trabajo, está la opción que el otro también baje el precio. O sea, a la hora de cambiar fichas estamos igual. Y muy importante, que previo a la pandemia no se usaba, pero ahora sugerencia que lo usen, no den un único precio de valor, den una franja de precio. Digan, tu casa vale entre 80 y 120. ¿Ok? Y ahí le arman una estrategia y le dicen, bueno, si no tenés urgencia, empecemos por el techo. Ahora, a medida, cada 2 o 3 meses, en base a la devolución de la demanda, vamos a ver si bajamos. Entonces, vos del día 1 le dijiste que está la opción que su casa valga 80. Entonces, en ese sentido te manejas mucho más cómodo en base a la devolución de la demanda, ¿no? Por eso es muy importante esto, porque si vos arrancás muy inflado, después cómo hacer para explicarle que en vez de 150 que vos le dijiste, la casa vale 80. Bueno, para seguir avanzando, el tema de las objeciones, recuerden que estamos en la tarea de la captación, que estos libros hacen mucho foco en eso. Estas son las típicas, que la primera causamente la que estamos hablando ahora, que van a tener. Entonces, qué mejor de ir de antemano preparado para tener ya rápido la respuesta frente a las objeciones. No, pero a mí me dijo mi tío que es inmobiliario, que mi casa vale el doble. Manejá esa opción, entonces antes de juntarte con la persona, anda con el speech preparado. Sabe que te lo van a refutar al precio. Y podés usar esto que estamos hablando antes, ¿no? El tema de la exclusividad, si ustedes laburan solamente con eso, existe la posibilidad que el cliente te diga que no. No, porque yo creo que mientras más inmobiliaria, más opción para que vendan mi inmueble. O sea, sabiendo eso, que no te agarren de sorpresa. Anda con el speech. Y sugerencia, porque la exclusividad, las personas tienen mala experiencia por algunas empresas de redes que se clavaron 3 meses con tal o cual persona, que le clavaron la exclusividad, en palabras de los clientes. Entonces vos le hablás de exclusividad y ya te tachan. No, yo no firmo nunca más, tuve 6 meses con este y no me llevó un agente. Es más, conozco que algunos, para que el cliente no se enoje, hablan con la tía, que se pase de cliente y van a ver la casa. Entonces, en definitiva, sugerencia, no usen la palabra exclusividad. En vez de escribir exclusividad, cámbienla, por ejemplo, compromiso comercial. O inventen ustedes una palabra, total, es un contrato privado entre las partes. Si el cliente le tiene pánico a la palabra exclusividad, eviten esa palabra. El tema de los tiempos, lo que hablamos recién, que el cliente tiene la aspiración de vender rápido, ahí está bueno a nivel estadístico, mostrarle cómo está el mercado, para que te dé mínimamente 3-4 meses. Salvo que tenga una urgencia por alguna cuestión, y si tiene una urgencia, arranca por el piso, no por el techo del precio que vos le dijiste. Y esto es clave, la propuesta de valor que uno le va a dar respecto a la forma de trabajo. A ver, si te acepta o no la exclusividad o el compromiso de venta, va a ser por una cuestión de la persona en particular o dependiendo de lo que vos le estás ofreciendo. Porque si vos, recuerden como en la vida misma, primero contale cuál es tu propuesta de valor en base a las posibilidades tuyas y al bolsillo. Lo bueno es que ahora sale mucho más barato que hace 10 años comercializar un inmueble. Antes, para diferenciarte, tenías que pagar una página completa en el clasificado papel, que te salía un sueldo. Ahora, con un buen videíto en un dron, lo podés promocionar muy bien. Entonces, antes de hablar de números, de exclusividad y compromisos, hagan foco en la propuesta de valor. Y acá, comprométanse no solo a qué dan, sino al seguimiento que le van a hacer. Una cosa es decir, voy a hacer A, B y C, y agregale cada una vez al mes, te doy una devolución de cómo está la casa. Y algo que tienen que hacer, que nadie lo hace, que también lo dicen esos libros, tengan un feedback de los clientes que fueron a ver el inmueble, a ver qué les pareció. ¿Qué les pareció? Y ahí pueden marcar, en base a la devolución de los que fueron a ver el inmueble, cuestiones que a usted quizás se le pasó
por alto. Por ejemplo, si en forma reiterada los que fueron a ver el inmueble te dicen de que no le gustó la zona, bueno, evidentemente la zona pesa mucho. Que te dijeron que no le gusta los espacios comunes, el palier, el ascensor, etc. Eso pesa mucho. Eso es oro en polvo, lo que es la información de las... A mí me ha pasado yendo con la parte compradora, que me atendió un agente de una franquicia, fue la única en Córdoba que me hizo eso, que cuando salimos me pidió permiso sin anotar el nombre del cliente, porque era mío obviamente, pero sacó una planilla y esto de que ¿qué valor le pones a la iluminación? Del 1 al 5. ¿Qué valor le pones a la zona? Así, así. Entonces ella después me contó, hace eso con toda la gente para meterlo en el informe de seguimiento con el propietario. Y es espectacular. Así entre otras cosas, ¿no? Bueno, el tema puntual de las objeciones, recuerden que puede haber un modelito estándar de cómo tiene que ser la propuesta de valor, pero no descuiden el último paso, porque la estructura básica es que el cliente tiene un problema, quiere vender esa casa, vos le das la solución, le mostrás el beneficio que va a tener a la hora de trabajar con vos, que trabajás con tal o cual red, que trabajás solo, lo que sea, le mostrás el beneficio. Y algo que no lo pone nadie, incluí por qué te tiene que elegir a vos. Porque los 3 primeros lo podemos repetir todos nosotros. Ahora, ¿por qué a vos puntualmente te tiene que elegir? Y ahí, yendo al principio, el esquema FODA, ahí resalta tus virtudes. Si tenés una edad determinada, tenés experiencia. Si tenés previamente, has trabajado en otros ámbitos, conocés quizá de números, conocés temas familiares, conocés temas sociales. Si trabajás, bueno, lo que dije recién, en alguna red en particular, saca chapa con eso. Si sos mamá, comentá que sos madre de 3 hijos. Eso al cliente le transmite confianza, porque si se puede manejar 3 hijos, a mí seguro que como cliente me va a manejar. Y así con otras tantas cosas, que no le hace nadie eso. Recuerden, al último, pensá, ¿por qué me tiene que elegir a mí? Bueno, y así, bueno, quiero avanzar así, no demoramos. Y a la hora de la promoción de los inmuebles, respecto a la calidad de los avisos, la cantidad de acciones que va a hacer, qué medios va a utilizar, la inversión, etc. Yo les pregunto, a nivel de canal promocional, ¿qué tiene más resultado hoy? ¿Los portales o las redes? ¿A usted le está dando más resultado las redes? ¿Acá? ¿Los portales? Redes, consultas, pero no. Ok. Es que en realidad depende del recurso de cada herramienta. Por ejemplo, en mi caso, yo uso las redes para, como decías, dar información de valor, hacer conocer todo. Sí, publico algún desarrollo de algún proyecto, pero no es con frecuencia. Después, sí, los portales son exclusivamente para los productos. Yo le voy a decir la clave, porque esto lo estudié y lo laburé con agencia de marketing. Obviamente, ideal estar en todos lados. Si tenés que reducir la inversión en un portal y bajar un súper destacado, un aviso más económico, hacelo, pero que esa extra que te queda de dinero, mételo en las redes. ¿Okay? O sea, de lo que tengas, ideal estar en todos lados. Después, usen Instagram, o mejor dicho, tengan cuidado con el perfil de Instagram, porque mucha gente no tiene a nivel orgánico el perfil de Instagram bien. A ver, un paso atrás, tienen que tener Instagram. No sé si alguno no tiene. Y me refiero al profesional, no al propio. Si quieren usar el personal también profesional, háganlo, pero cuiden lo que muestran. Para mí lo ideal es separar, ¿ok? Pero bueno, quien quiere unificar, hágalo. Pero tengan en cuenta, porque ha pasado, me lo dice mucho la agencia de marketing, que trabajan con inmobiliarias y ellas en definitiva le venden un servicio enlatado. Le dicen a la inmobiliaria, vos pagame tanto y yo te voy a llenar de lead a tu perfil. Y hasta ahí llega. Cobra y al tipo le llegaron 500.000 consultas un domingo a la mañana. Entonces, ahora, ¿cuáles son efectivas? Y ahí está la clave. Tener el perfil de Instagram
a nivel orgánico, bien profesional. ¿Orgánico qué es? Mostrar la cara de la empresa, ¿ok? Que no sé si ustedes se acuerdan, en el perfil de Instagram, las 3 placas son estáticas. Ustedes pueden armarlas de esa manera. Esas 3 placas, una sí o sí tiene que aparecer vos, un videíto contando en 30 segundos lo que haces, ¿ok? Y ahí usen el esquema del elevator speech. ¿Saben cuál es? Son 4 cosas básicas, ¿bien? ¿En qué ámbito trabajas? La solución que das, por qué a vos y la llamada a la acción. O sea, en 30 segundos, y si también lo pueden hacer, que está espectacular. Ustedes recuerdan los avisos publicitarios de, no sé cómo se llama, telemarketing, los de Llame Ya. Bueno, Explayer, ¿todos saben de esos avisos? Bueno, agarren, vean ese aviso, pongan ahí en YouTube, Llame Ya, con un hoja en blanco y una lapicera, y escriban la estructura de ese mensaje. ¿Ok? Primero, un problema. Aparece un señor, una señora limpiando el piso. Bien. ¿Y qué pasa? Se rompe la escoba. Después viene la solución. Aparece, no sé, un musculoso con un paquete de escoba. Después ahí viene el valor agregado, que si te compras esta escoba, te regalamos otra. Y después, que nadie lo hace, ¿qué te dice? Llame ya. Usen esa estructura para el videíto de 30 segundos y quienes no se animan a aparecer en el videíto, idealmente aparezcan, si no se animan, una linda placa, foto profesional, y lo escriben, hay contexto. Pero foto profesional, no se saquen una selfie. A ver, una vez que ustedes contratan, por ejemplo, a Sofi, y se juntan acá o en donde quieren, y llevan 2 cambios de ropa, y hacen una sesión de foto profesional, ya está, es con una única vez. Tenés material para subir a las redes, ¿ok? Pero es importante, volviendo, que al momento que la gente, por más campaña que haga en Meta, en Google Ads, etc., vaya a tu perfil, hoy por hoy es el de Instagram, es así, que en el segundo 0 inspires confianza. Por favor, si ustedes ingresan al perfil de ustedes y aparecen casa en ventas, empiecen otra vez. O hagan esto y lo ponen arriba. Porque eso va a ser clave para que se comuniquen con vos más allá de las campañas que uno haga, ¿ok? No, y yo para completar, una cuestión que también está dando resultado es vendan ustedes como personas, no marcas de fantasía. No sé cómo se llaman sus inmobiliarias, pero intenten que se llamen con nombres propios, ¿ok? Por ejemplo. Nombres Personales, y si no, si les gusta el nombre de fantasía, ahí nomás abajito en el Instagram el nombre de ustedes, y como dije recién, ¿por qué digo esto? Porque está demostrado estadísticamente que venden más las personas que las marcas. Entonces eso es clave que se entienda, que inspira mucho más confianza obviamente una persona que un logo, etcétera, ¿no? Bueno, arrancando tema promoción de propiedades, no, yo lo que quiero cerrar para que sepan que hay 2 bibliotecas, unos dicen que vende mal portal, otros dicen que vende mal las redes, para mí algo que está mutando permanentemente, obviamente depende del objetivo, bueno, lo que hablamos antes, pero sí, mientras en más lugares estén mejor. Ahora, si tienen que regular la inversión, es decir, tienen X cantidad y no le alcanza para todo, esto mismo, vayan al aviso gratuito en los portales, pero estén y metan la inversión en las redes. Pero, lo que hablamos antes, cuiden el perfil de Instagram, porque la gente va a ir y si no inspiras confianza, no te van a llamar ni a comprar. Y tengan cuidado cuando terciarizan el servicio de agencia de marketing, que no les vendan las propuestas enlatadas, ¿ok? Porque ellos tienen como objetivo acercarte leads. Ahora, si son buenos o malos, es secundario. Y cobran un numerito. Así que en ese sentido tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Y otra cosa, recuerden esto de que vende más la persona que la marca. Y esto, el mensaje que está oculto, es la necesidad de inspirar confianza en el cliente. Entonces, por eso yo digo que no hace falta
mucho malabarismo, ni creatividad, ni formalismo, ni seriedad a la hora del comunicado por las redes. Mientras más naturales sean, mucho mejor, porque el cliente se ve muy identificado con eso. Y les cuento una anécdota rápido. Hace poquito me junté con un inmobiliario de Córdoba muy grosso y me mostró que una agencia de marketing le había propuesto crear un avatar. Es decir, una vendedora con inteligencia artificial para que a través de los videos le venda sus productos. Y él apenas escuchó esa propuesta, se le abrió los ojos así, me ahorro un sueldo, dice, y compartí comisión con alguien. Entonces le dio pie para que haga ese trabajo y pasó algo muy loco. Una vez que tenía el videíto de la chica vendedora, que no existía obviamente, que estaba comercializando un inmueble, nota al pie, él eligió si la chica era alta, baja, flaca, morocha, rubia, eligió todo obviamente, y cuando tenía el producto hecho, se lo mostró a sus pares de 50 y pico de años para arriba, sin avisarles que no existía, era creada por la IA, y todos creyeron de que era real, ¿ok? Ahora, muy loco, se la mostró a sus hijas de 20 y pocos, y todas se dieron cuenta que era creada por la IA. Entonces ahí frenó el proyecto y dijo, no hagamos nada, porque si el cliente se entera por la hija que ella no existe, es un boomerang en contra y volvió marcha atrás. Lo que le pasó al inmobiliario que les comento, que el clic lo hizo cuando dejó de pensar en él y pensó en el cliente. Entonces el foco es ese. Y ahí tengan en cuenta que, y se los pregunto, ¿qué edad promedio tiene hoy el cliente que compra o vende inmuebles? ¿Quién compra especialmente? ¿Qué target de edad está hoy por hoy la demanda que compra actualmente inmuebles? Entonces hay que pensar en cómo toma esa persona de 40 y pico para arriba el hecho de venderle a través de la IA, ¿ok? Quiero mostrar, porque a mí el tema de la IA es algo que me tiene inquieto y bueno, con algunos otros pares estamos viendo cómo que nos ayude en la red para ser más efectivo y la verdad que no encuentro el profesional de la IA que me diga la posta. Me parece que son más los que no saben que los que saben. Seguimos en la búsqueda. Este es el libro que estoy leyendo ahora, porque salió en el tema. Los autores se los recomiendo porque salió este año, es muy bueno, dice cómo ir un paso más adelante en la era de la IA. Los autores son los CEO y actuales directivos de LinkedIn, los que escribieron este libro. Y voy un poquito más de la mitad, pero en concreto hasta ahora, el mensaje principal que ellos dicen es que así como en la era anterior, ellos cuentan que el trabajador se lo diferenciaba por el color del cuello de la camisa. El cuello blanco era lo intelectual, digamos, el cuello azul era el obrero y el rosa era el emotivo. Ellos, la teoría que manejan y explican en este libro es que los de cuello blanco van a ser reemplazados por la IA. En realidad lo dicen de esta forma: aquellas personas que manejen la IA que pueda reemplazar lo que hacen los de cuello blanco van a ser reemplazados. Ni hablar, porque recuerden que es lo intelectual, ni hablar el operario, aquellas personas que puedan reemplazar a nivel de las acciones lo que hacen los operarios van a ser reemplazados. Pero estos dos autores dicen que, así como previo a la IA el objetivo era tener el cuello blanco, era el trabajo intelectual, de oficina, etc., ellos apuntan que ahora el objetivo tiene que ser tener el cuello rosa en el sentido de potenciar la inteligencia emocional. Esto donde no va a ser reemplazado, según ellos, que son los que crearon LinkedIn, algo saben, donde por lo menos en los próximos 20 años, dicen, no va a ser reemplazado los que manejen bien la cuestión emocional con el cliente. Es decir, dicen que la profesión del futuro va a estar direccionada en el ámbito de los de cuello rosa, ¿no? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y también destacan mucho el hecho de que no es que la IA va a reemplazar tal o cual área, sino personas que manejen la IA, ellas van a reemplazar tal o cual área. Así que bueno, simplemente quienes quieren indagar del tema les recomiendo ese libro, o lo googlean y lo ponen en YouTube
y sale el audiolibro, si es que no le gusta leer. Y ellos también comentan, ya que lo comenté, ¿saben cuál es la única actividad para ejercitar el cerebro? Leer. Entonces, al que no le gusta leer, tienen un problema. El cerebro es un músculo. Si no lo ejercitas. Entonces, avanzando. Tema de la IA está clarísimo, lo acabamos de hablar. Tema de la marca personal ya lo hablamos. Es clave para venderse y a partir de ahí vender todo lo que uno tiene que ofrecer. Estos son los tips que los ponemos. Antes de ir a este punto, que se relaciona con la marca personal, el mensaje principal, ahí está el libro de Beltrán Brione, el mensaje principal, motivo por el cual, ahí está, él dice que logró lo que logró, fue 100% por la cantidad de mensajes. Él no habla ni, o sea, obviamente, frente a la cantidad, luego él evaluaba los resultados y el que tenía mejor optimización potenciaba ese tipo de mensaje. Pero él hace foco en la cantidad, el hecho de probar y obviamente él, como tiene recursos, tiene un equipito de personas que laburan, le editan video, obviamente lo facilita, pero permanentemente él sugiere eso, ¿no? El hecho de cantidad. Y ayer, por ejemplo, no, el miércoles, uno de los chicos que fue a dar una charla al aula mía del siglo XXI, comentábale que esto también aceleró mucho los tiempos, porque antes para darse a conocer tenías que estar años hasta que el mercado te conozca. Ahora el aparatito este te permite ser conocido en cuestión de meses. En definitiva, cantidad es la fórmula que dice Beltrán, ¿ok? Y no sé si sabían que hay un puesto actual, es telemarketer, se me fue el nombre ahora, pero para dar un caso, los influencers tienen pago una persona que le va filmando permanentemente lo que va haciendo, ¿ok? Comentario aparte, pero bueno, para que tengan en cuenta la importancia de las redes, que ya se creó ese puesto de laburo, alguien que te sigue mientras vos vas avanzando en tu vida diaria, ¿ok? Bueno, esto lo comenta casualmente el libro de Santiago Magni, que habla de la sugerencia a la hora de negociar. Acá yo puse etcétera, él llega hasta acá, pero para mí, bueno, hay mil y unas formas más para hacerlo, pero me pareció interesante ya que vamos cerrando lo que él va comentando. El preacuerdo emocional se refiere a que previo a negociar vos tenés que crear confianza con el cliente. Eso es el paso 1. Si el cliente no hay feeling o no hay piel con el cliente, difícil que logres un buen acuerdo. Empezar por lo simple, no es menor. Recuerden que una técnica fácil para negociar es que en el diálogo se repita la palabra sí. Entonces, empezar con el objetivo, ¿te parece bien que acerquemos una oferta sin decir el número? ¿Te parece bien que pasado 3 meses aparezca un comprador sin decir el número? Psicológicamente tiene que estar presente la palabra sí. Obviamente, arrancando con lo básico. Esto de ceder equitativamente se refiere que en toda negociación ambas partes tienen que saber que ambos están cediendo. ¿Ok? Si vos lograste si vos tenés, por ejemplo, las 2 puntas y lograste que el dueño acepte pagar el 100% de la escritura, decíselo. Si vos lograste que va a arreglar la canilla del baño que perdía, decíselo. Mientras más sea equitativo la negociación, mucho mejor. Efecto ancla apunta en una negociación difícil que se relaciona también con lo siguiente: lograr acuerdos importantes y suspender la negociación por un tiempo, ¿ok? Para que ambas partes sientan un momento en que hay más opción que de cierre a que no. A eso se refiere. Flexibilidad y firmeza, ya cuando está más avanzada, es el difícil momento donde tenés que acelerar o frenar más aún, pero está bueno la negociación, manejar esas etapas, que casualmente se refiere a esto, cuando está complicada, que se vincula con el efecto ancla, no lograr ir con todos los puntos a negociar de una, sino empezar de a poquito para que efecto escalera uno vaya avanzando. Esto de argumentar sin confrontar,
viene de la naturaleza humana. Las personas odian que le digan que están equivocadas. Entonces, no vayas con ese speech. Para mí, dice el dueño, vale 100. No digas, no, estás equivocado, vale 80. Decile, vos sabés que acá en la zona hay 20 casas que se ofrecen en 80. Punto. Importante no confrontar. Y argumentar está, momento tenso necesario. Bueno, esto se relaciona con el tema de la firmeza. Si la negociación está complicada, ahí hacete valer, lo cual a veces muchas inmobiliarias no lo hacen, tener esa voz de autoridad. Si hay un punto que se está discutiendo el precio, que se note que vos sabés más que los clientes. Si hay momentos que se está discutiendo el estado de la casa, que se note que vos sabés más que el cliente. Para eso hay que informarse previamente para ir con más seguridades. Esta lógica del sándwich de la mala noticia, ¿se imaginan qué significa? Claro, exactamente. Si va a dar una mala, complementarla en el mismo momento, eso se relaciona con todo el proceso anterior. A ver, siempre está bueno cuando una negociación se complica, en forma más indirecta, saber qué cede una parte y qué cede la otra. Entonces vos de antemano das a entender a la otra persona que vos lograste que el otro ceda, pero vos ya lo sabías de antemano. ¿Ok? La típica es que el dueño te dice, yo por menos de 80 no vendo. ¿Ok? Entonces vos vas a la otra parte apuntando a que oferte más de eso. Entonces, si vos la noticia sale de vos, siempre intenten que la buena noticia salga con un mérito propio, en definitiva, ¿no? Por eso, lo ideal es manejar las dos puntas y si hacen todo este proceso con un colega, manejen al colega como si fuera el dueño. O sea, en ese sentido, vayan por ese lado. Es exactamente lo mismo. Y siempre con información. Por ejemplo, si un colega tiene la parte vendedora y yo la parte compradora, la casa vale 100, ponele, o está publicada en 100, y mi cliente oferta 75. Digo, estamos lejos. Bueno, yo le comento a mi colega la oferta y le respaldo con comparables en la zona, siempre y cuando esté más o menos en ese número. Entonces, el colega tiene material para darse vuelta y negociar. Siempre con información, ¿ok? Y aprovechemos ahora que en los portales está todo incluido. Tiempo de publicación, en qué posición del portal está, cuántas vistas hubo, eso es regalado y es gratis, lo usemos a favor. Cierre con opciones, esto ya cuando está más avanzada la negociación y hay cuestiones pequeñas para cerrar, sumen en la negociación, por ejemplo, si se firma en la escribanía o en el banco, tal fecha o tal otra, si se paga de tal manera u otra, esas cuestiones que uno la deja para el último, manéjenlo a favor de ustedes para que aparentan mejor negociadores. Siempre la idea mía es cuando represento al vendedor, es intentar que la otra parte oferte mejor número y que el vendedor sea flexible en todo lo otro. En dónde se firma, con qué escribano, porcentaje de la escritura, con qué en dólar, qué transferencia. Para mí, el vendedor tiene que cuidar el número y lo otro es flexible. Bueno, entre otras cosas, pero lo más importante, en definitiva, es saber la situación mejor que los clientes, antes que nada, y muy importante, toda opinión que sea con información, ¿ok? E intentar quedar bien con ambas partes, obviamente. Dicen que la mejor negociación es cuando ambas partes sienten que perdieron algo. Eso es un motivo importante para acercar y uno de una u otra forma trabajó bien. Pero recuerden la lógica de esto que veíamos al principio, siempre cuando llegamos al número fino, que la única forma aparente de cerrar una venta es cediendo tus honorarios. ¿Ustedes lo hacen? Cuando te dice, bueno, después de tantas negociaciones, hay una pequeña diferencia y el cliente te dice, bueno, en vez de 3 te pago 2 y la cerramos. ¿Ustedes qué hacen? Ambas respuestas también, obviamente, depende de cada uno. Pero bueno, en fin,
Yo una vez en Buenos Aires cerré una venta que la reserva decía 153.438. O sea, no es que la oferta aceptada fue 130.000. Fue así con número cortado. Era la única forma de cerrarla. En fin, eso depende de cada uno. Está bueno que de entrada uno diga que los honorarios no se negocia. Pero bueno, ya de cada uno depende si... Bueno. Bueno, vamos cerrando. Volvemos al punto inicial. Y después de todo esto que vimos, simplemente uno va a intentar sintetizarlo en pocas palabras, vinculado al, no solo lo que vimos en el material de los libros, sino al mercado actual, ¿no? Porque para mí, me meto un segundo en el barro, más allá de la cuestión política, económica, etc., está todo dado para que próximamente vuelvan los créditos hipotecarios. No digo que va a ser a la brevedad, pero la macroeconomía, está claro si uno ve el oficialismo y los opositores, dejando de lado los extremos, pero gane quien gane en un futuro, todos van a respetar la estructura macro actual. Una cuestión local daría para horas y hasta internacional, pero es así. Y otro dato no menor, que también va a largo plazo, la economía argentina, a diferencia de antes, va a absorber muchos dólares. O sea que no va a faltar dólares en la macroeconomía. Entonces, eso va a permitir que si la macro está ordenada, obviamente el préstamo a largo plazo cada vez va a ser mayor. Entonces, el mercado que se viene va a ser, no digo que va a ser en lo inmediato, pero próximamente, pensando, ponele, de acá a 5 años, va a ser un mercado muy diferente a lo que vimos años anteriores. Porque años anteriores primó más el cliente con la plata en mano que el de crédito hipotecario. Ahora esto va a cambiar. Y los costos de construcción también, que muchos se quejan que están altos, están bajos. Están altos en dólares. Van a seguir estando altos en dólares. Entonces, muchos por eso mismo, hace ya años atrás, se están comprando tierra y ahora están activando de a poco las obras porque saben que los costos van a seguir altos. O sea, o empiezo ahora, porque si empiezo acá 6 meses, los costos van a estar más altos. Entonces, todo a lo que voy, en definitiva, que se viene un mercado mucho más activo, sumado a los créditos hipotecarios, gane quien gane, va a seguir esta macro así, como viene la mano hasta ahora. No quiero citar casos concretos para no meterme en política, pero lo dijeron todos. Entonces, lo que se viene, en definitiva, y para cerrar es, la parte social, lo que vimos antes con el libro que le mostraba Azul, va a ser re importante. La parte de inteligencia emocional hacia el cliente va a ser muy importante, va a ser lo más importante. Es más, le va a ir mejor a aquellos que tienen ese perfil social o emocional con el cliente por sobre los que saben más o menos de temas legales, técnicos, que el artículo tanto, que la ley, porque todo lo otro de información dura lo podemos canalizar en los escribanos, en los abogados, en los contadores. Lo único que no se canaliza es la parte, si querés, humana, incluyendo lo de la IA. Después, largo plazo, ya lo dijimos, es clave enfocarse en esto, más allá de que uno está con el día a día, con la diaria, etcétera, que si realmente te gusta este rubro, proyectar a largo plazo, haciendo foco en la especialización, no queda otra. Porque se vienen, ya está pasando en otros países, esta lógica de el profesional con triple apellido, ¿no? Es Juancito que vende inmuebles usados en zona norte para jóvenes menores de 40. Se viene ese profesional. Ya no existe más Juancito Inmobiliaria. ¿Ok? Reitero, hagan en paralelo. Mientras intentan vender lo que tienen para pagar a fin de mes las cuentas, en paralelo piensen dónde se pueden especializar. Y algo no menor que en la lectura del marketing 1 de la facultad están las 4P. No sé si se acuerdan, lo más veterano. Excelente. Ese manual sufre una actualización en la parte de plaza. Precio sigue estando,
producto sigue estando, esto sería un servicio. Nosotros ofrecemos un servicio o un producto. Bien. Plaza, digo, está cambiando mucho, casualmente por la IA, todo se relaciona con todo, porque antes, así como la inmobiliaria de barrio se limitaba a laburar en su barrio, ahora a través del aparatito del celular puede apuntar a todo. O sea, aquel que diga de que hay pocos clientes, está pensando como hace 20 años atrás. Vos con el celular podés llegar a todo el mundo, ¿ok? Y otra cosa que tampoco nadie lo hace. Hoy también es re fácil vender productos fuera de Argentina. Un paso atrás, fuera de Córdoba. Hasta 2 o 3 años atrás, por ejemplo, si vos tenías que comprar un inmueble en Miami o en Asunción, no te quedaba otra que, para no pagar tantas comisiones en el medio, que ir con el billete en una valija e ir al lugar de destino y comprar ahí el inmueble. Ahora hubo una ley, entre tantas que sacó el gobierno, por eso, sugerencia, vean y la información que les sirve, no las boludeces de Adorni. Hay cosas que están saliendo leyes que nos mueven a nosotros y nos influyen mucho. Entre ellas es que sin pagar impuestos uno puede comprar acá en una oficina de Córdoba un inmueble en otro país. Entonces, de a poquito hay muchos brokers que se están viniendo a Argentina y están ofreciendo este servicio. ¿Y a quiénes van a ir a buscar primero? A las inmobiliarias, porque les es mejor, en vez de estar luchando en la prospección, contactar a gente que ya tiene el contacto directo con potenciales inversores. O sea, resumiendo, la posibilidad de, estando en Córdoba, sumar a su cartera de clientes, ofrecer inmuebles en otros países, nunca fue tan fácil, ¿ok? Obviamente, cuiden con quién acuerdan, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, otro caso, lo de Vaca Muerta, que es un boom que viene ya hace rato, contacten con gente que está comercializando inmuebles de Vaca Muerta y, acuerdo mediante, lo incluyen en su cartera y empiezan a ofrecer inmuebles en Vaca Muerta. Y así entre otros tantos casos. El mercado, último dato, que está creciendo mucho es el de Brasil a nivel inmobiliario. A diferencia de antes, que el argentino fuera del país invertía en Asunción especialmente o en Uruguay. Uruguay siempre fue un mercado inmobiliario con tickets altos. Quien compraba allá lo hacía más por una cuestión de estatus que otra cosa. Para decir en una charla de familia o con amigos, tengo un departamento en Punta del Este. Pero no era un inversor, era en estatus. Después, los que fueron a Asunción, años atrás, especialmente en la pandemia, sí hicieron su negocio en su momento, porque había un boom de inmuebles, pero ahora ya se amesetó eso. Siendo simplista, se pinchó la burbuja del boom del mercado inmobiliario de Asunción, ¿ok? Porque hay más oferta que demanda, básicamente. Eso sí, chicos y chicas, porque me ha pasado, conozcan bien el producto y la persona que lo comercializa, porque me ha pasado de consultar y me llegan información, le pregunto 3 cosas y saben 2. Y la tercera, por ejemplo, la financiación, a nombre de quién está la empresa, porque así como cuando hay un boom de oportunidades, aparecen de todo. Entonces tengan cuidado con quién hacen el acuerdo, porque usted para qué ha pegado. El tema de los clientes básicamente es abrir un poquito la cabeza, como este último ejemplo, y no quedarse solamente esperando que me hable una persona por el cuarto D que yo tengo en Rondel 500. Hay muchas oportunidades para laburarlo en este sentido. La IA, métase en la cabeza, úsenlo. Hoy por hoy podrías aprender desde tu casa sin pagar. Close especialmente, que es la que está en auge ahora, y a partir de ahí podés automatizar muchísimas tareas y dedicarte a lo que es la venta, que es lo que más importa. Y esto de la tema en red no es para vender nada, simplemente es para que sea claro que se va a potenciar el perfil inmobiliario unipersonal o pyme. Por todo lo que estamos hablando, van a haber, por así decirlo, 2 extremos de inmobiliarios. Va a estar el inmobiliario individual, sentadito en su oficina de barrio, esperando que alguien toque la puerta e ingrese, y mientras tanto pone en papel lo que tiene en la vidriera. Va a estar ese inmobiliario que de a poquito se está muriendo. Y después va a haber un mercado de redes, no de inmobiliarias. Se viene,
que está pasando en otros países y de a poquito en Buenos Aires, ya va a pasar acá, porque ese es el paso a paso. Un mercado, en vez de competir entre inmobiliarias, se va a competir entre redes. Entonces, sugerencia, elijan una y métanse de lleno en esa. El que está en muchas redes no está en ninguna. Entonces, ubiquen una porque va a ser la única forma de lograr ambos objetivos. Tener la marca personal formando parte de algo más grande. Y ahí es la mecánica que empieza a girar y persona que le llega con una solicitud, persona que le devuelven ustedes la necesidad. Entonces, si viene una persona que vos conocés, un pariente, lo que sea, que quiere comprar en Vaca Muerta, vos tenés que solucionarle esa solicitud. Después te das vuelta, acordás con un colega de Vaca Muerta, compartirán los honorarios, eso será otro tema. Pero mientras más abarque, mucho mejor, ¿ok? Y la única forma que uno pueda atender bien a todos los clientes sin perder calidad de atención es delegando. Imposible que vos atiendas a todos estando en todos lados, ¿ok? Y lo mismo en un ejemplo más cercano. Si viven en zona norte y ustedes se mueven en zona norte y les sale una propiedad para vender en zona sur, refiéranla a alguien de zona sur. Si la van a mostrar a ustedes, entre ir y volver se les va el día. Y no piensen el tema de la ganancia del presente, piensen que esto tiene que girar y ganar en cantidad de operaciones. Entonces, laburar en red va a ser clave y acá yo meto, los que quieran también, incluir servicios relacionados a lo inmobiliario, desde, por ejemplo, si alguien te pregunta por una alarma, tener la oportunidad de satisfacer al cliente hasta en eso. Si alguien te pregunta por un servicio de hogar, pintor, plomería, etcétera, tener esa base de contacto y lo referís. Si vos, lo que más quiere el cliente es tratar con una persona muchos temas, nos pasa a todos. Nos embola estar hablando con uno por esto, con el otro por aquello, con el otro por aquello. Queremos centralizar. Entonces, si vos lográs que todo lo del mundo inmobiliario se canalice en vos, te va a ir bien, seguramente. Y si bien hay una biblioteca que tiene otra discusión respecto a compartir las operaciones. Yo entiendo que algunos tienen una estructura más grande, que me lo han dicho y yo lo entiendo, que no pueden compartir todo porque están obligados a mantener la estructura, tienen gasto más alto, entonces quieren probar los primeros 2 meses y medio a ver si lo venden y consiguen los 2 puntos, después comparto, está todo ok. Pero digo, para mí la clave en este nicho va a ser que ganen en cantidad de operaciones, no lo que ganan en cada operación. Métanse en la rueda de llegar a un punto que tener que decir que este mes tengo que ir a 4 escrituraciones. Quizá una logré las 2 puntas y las otras 3 es compartida, pero vas 4 veces al mes a la escritura. Y si ustedes se meten en esa rueda, es hasta una cuestión energética. Se sienten bien y salen mejor a laburar y le cuentan a la gente y los pares los ven a ustedes, los clientes los ven que están en operaciones y eso te permite saber realmente los precios de cierre, cuántos están cerrando, qué margen de negociación tenés entre lo publicado y lo ofertado, te metés en la información real de mercado. Lo he dicho varias veces, pero cito a un millonario que escribió un libro que le preguntaban cómo llegó a ser lo que era en esa época y dijo que él entendió que no era importante lo que cobraba cuando iba al banco, sino cuántas veces iba al banco a cobrar. Entonces, en definitiva, el foco tiene que ser eso. Chicos, en el marketing se habla del marketing 1.0, 2.0 y 3.0. En 2 palabras, el marketing 1.0 es post-era industrial, cuando recién el mercado se activaba y el objetivo estaba puesto en el producto. Uno hacía un producto o un servicio, lo ponía ahí en la mesa y esperaba que venga el cliente y lo compre. Parece mentira, pero eso viene del año 1950 y muchas inmobiliarias trabajan así. Después viene el marketing 2.0, que hay una interacción, que ahí no solo importa el producto, sino el cliente. Entonces, en base a lo que quiere el cliente, uno hace el producto, se cambia el foco y creció en ese sentido. El marketing actual, que sería el 3.0, por eso viene lo del corazón, es cuando las empresas entendieron que no solo importa el cliente, el producto, sino lo que importa es la parte humana del cliente, que el cliente sea feliz, ¿ok? Entonces, la única forma en que vos logres hacer que otro sea feliz como cliente es que vos estés bien
con tu vida y con lo que estás haciendo. No digo que va a ser una línea recta, que va todo perfecto, pero en el fondo, si no amás lo que haces, te va a costar el doble todo lo que estamos hablando. Entonces, métanse de cabeza en una actividad que les guste hacer realmente, que se sientan bien, y en particular tiene la ventaja que vos estás ayudando a personas a cumplir sueños de vida muy importantes. Mudarse para una persona es muy importante. Canalizar todo su ahorro de la vida en un inmueble es muy importante. Si una persona se está divorciando y tiene que mudarse, es un momento muy importante. O sea, véanlo de la parte humana, porque esta profesión te permite eso. Y si realmente lo ves así, te gusta lo que haces y transmitís todo eso y haces foco en que el cliente sea feliz también en la medida de las posibilidades, más aún, con más razón te va a ir muy bien. Ahora sí, esa era la clave. Muchas gracias.